con caballos. Ajá. Es una terapia diferente para mirar y resolver nuestros problemas en varios aspectos, en especial en lo personal y lo laboral. Los caballos, por el hecho de ser animales de presa, poseen una alta sensibilidad y están atentos a su entorno todo el tiempo. Envidia. Eso dice el Google. También las ratas. De hecho, la mayoría de los animales que son... ¿Cuáles ratas? La mayoría de los animales que son presas son así. Y sus ojos están configurados, por ejemplo, los caballos los tienen a los lados para poder ver hacia atrás, en un rango mayor de visión, por si viene un depredador por atrás. ¿Y eso cómo lo puedo utilizar en el trabajo? Ahí está la magia. Esta camaleónica, ¿no? Cuando llegues después de tu terapia, ¿no? Con los ojos aquí. Oye, tal vez si hubieras ido a constelaciones con caballos hubieras podido ver las malas intenciones. Las malas intenciones de este cabrón, ¿verdad? Ajá. De esta... Ajá. Aficionada al De ojo esta clínico. Individuo. Ya sé. Pero pues es que uno así aprende. Le digo a Vero que uno no nace siendo pendejo. Uno nace pendejo con el paso de los años. Se nace o se hace, ¿no? Se nace, pero se hace. Sí, pero se Se logra, hace. se Eso logra. es. Se alcanza. Se alcanza. Se alcanza. ¿Dónde está tu transmisión? Yo no la veo. Como dijo... Es que mira, yo la veo... ¿Qué? ¿Estamos transmitiendo? Sí. Nos estás viendo, Berito. A ver, déjame verme. No aparece, Harry. Ya está. Ya se ve. Es que con eso de que me tienes bloqueados los comentarios. Capaz, es que por alguna razón a Vero la bloquearon desde la página de Hyperion. Y no puedo comentar ni reaccionar. Ajá. No es cierto. Solamente puedo compartir. ¿Qué grosería dijiste, Berito? Ay, digo muchas, amigo. Como el día que te dije jovencito que me bloqueó Facebook. Sí, cierto. 2 días. Ya cerré mi acordeón. No cierres el acordeón. Sí, me dijo así. Ya puedo comentar, ya me desbloqueaste. Ya escuchó, güey, que ya le anda. Le tembló la panza. El ojo clínico. Le empezó a parpadear. Ya, cállense. Fingiré demencia. Fingiré senilidad. ¿Verdad? ¿De cuál amigo? No manches. ¿Qué? Ay, no entendí. Ay, Ahorita te cuento. Ok. Pero bueno, ya. ya no. Pues ya sal, Benito, pues ya arrímate la silla para acá. Me sacrifico, todo sea por la fama. Todo sea por la fama. Todo sea por el patrocinio de Lily Collins. El Lily Collins. Igual no sale, pero. No hay pedo. Pero te graba el audio. Ahí está. ¿Será prudente? Ya me descastigaron, qué emoción. Sí, ahí mero. Ok. Bien. Pues como quieres, ya está grabando. Vamos a empezar. Muy bien. Hola, ¿qué tal, querida comunidad de internet? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Hyperion, el podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para los estudiantes de la psicología, específicamente los que les gusta hacer psicología basada en la evidencia. Y desarrollar su dibujo clínico. Y desarrollar su ojo clínico. Hoy vamos, Toma dos. Hoy vamos a estar hablando rápidamente de unas aproximaciones a lo que conocemos como las pseudoterapias o pseudopsicologías, que tienen que ver con estas cuestiones de intervenciones que no tienen en la mayoría de los casos, si no es que casi en todas, no tienen la profundidad en cuanto a investigación científica que se necesita para poder tomar las riendas y la responsabilidad de la salud mental de una o varias personas. Para este tema, ¿qué dice este canijo?
Oscar dice, Harry habla como el Fede Wolf. A lo mejor es porque me estoy tragando la papada con este botón. Sean amigos. A verse formal. Pero bueno, para este tema, hoy traemos al poderosísimo Daniel Zamudio, uno de nuestros servidores sociales, psicólogo en formación, ya prácticamente ya hay que pagar, consumado, ya nomás hay que pagar. Bueno, todo cuesta en esta vida, pero bueno, él nos trae un tema muy interesante que tiene que ver con esta reflexión, para que entendamos por qué es importante ir con un psicólogo o con un profesionista que esté especializado en la atención mental y que tenga estudios avalados por la Secretaría de Educación Pública o por la Dirección Nacional de Profesiones, o que tenga RIBOI de perdido a nivel internacional, porque la salud mental, al igual que las otras ciencias como la ingeniería o la medicina, pues no son cualquier cosa. Es importante que vayamos con profesionistas certificados. Pero bueno, yo ya no le quito más el profesionalismo y el tiempo al buen Daniel. Dale, mi Dani, dale con todo. ¿Cómo está esto de la pseudoterapia? Bueno, ¿qué es eso? Sí, más que nada, Carlos, déjenme contarles que la pseudoterapia, ¿qué es una pseudoterapia? ¿Qué es eso? ¿Qué es una pseudoterapia? Vamos a definirla así como viene aquí, que viene bien bonito. Porque a mí me sangran los oídos nomás de escuchar la palabra, pero ¿qué es? Sí. Dice, se puede definir como pseudoterapia al producto, sustancia, actividad o servicio con pretendida finalidad sanitaria que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que se nos cae el estudio, espérenme. Yo sí me asusté. Se movió todo bien raro. Nos echaron malas vibes. Los pseudoterapeutas nos echaron mal yuyu. Ay, no sé si sigue cayendo. Ahí está. Yo vi un ángel que pasó así como que la aventó, El ángel con su rayo láser. Ya venme loco, pero sí vi un ángel en un caballo. Bueno, les decía, no, se puede definir al producto. Fíjense bien, esto es importante. Producto, sustancia, actividad o servicio. O sea, puede ser cualquiera de esas cosas. Hay cosas que te venden, ¿no? Te dicen, esto te va a ayudar a, ¿no? Tómate esto para que puedas hacer tal cosa, ¿no? Te va a curar tal cosa. Actividad, ¿no? Realiza estas actividades y te va a mejorar algo. O el servicio, ¿no? De ven conmigo y yo te voy a asesorar. ¿Cómo me comunico con ese cuate si es que no tengo tenido la oportunidad de conocerlo? Me pasa su WhatsApp. Ajá, así como que, ¿y ese men en dónde se encuentra? ¿Está en qué parte de Tatemaco lo encuentro o algo así? ¿O cómo se llama la universidad que hasta tiene RIBOI? Chapingo, ¿no? Ajá. Allá en Ciudad de México hay una de estudios pues alternativos, por así decirlo, que es la Universidad de Chapingo, donde se estudia todo esto de las hierbas, los embrujos, lo que es como que la medicina más apegada a las costumbres, a las tradiciones. Entonces es como bien curioso, ¿no? Que existe, uno diría, ya se extinguieron, no, existen y hasta proliferan más estos escenarios, ¿no? Pero bueno, pues díganme ustedes qué opinan, porque aquí ya tenemos comentarios. Dice, bueno, ese no lo voy a leer, está muy obsceno. Es de Oscar Gángel, ¿verdad? Sí. Dice, los centros de pseudoterapia están saboteando tu transmisión. Se le ve bien el cabello a Vero, ¿eso se puede considerar un milagro? Yo diría que no, porque así siempre se le ha visto. Pero que hable ella. Creo que el milagro es que Genji dé un cumplido, ¿no? Eso sí. Creo que sí es un milagro, Y que lo dé sin morbo y sin ser obsceno. Ajá. Eso es un milagro. Pero bueno, ya que los angelitos hicieron su milagro, vamos a continuar con el tema. Es que sí le puedo mandar WhatsApp. Ajas. Bueno, entonces teníamos su definición de pseudoterapia, ¿no? Ajá. Y bueno, la mayoría de los que ofrecen este tipo de
terapias, pseudoterapias, saben que no funciona. ¿Ok? Saben que no funciona. Sí saben. Ajá, no hay evidencia científica. ¿Ok? ¿Pero lo saben? Ellos lo saben, ¿por qué? Pues porque están de cerca con los casos y ven que no hay evidencia de que mejore algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Y aquí en el punto, si saben eso, entonces te ofrecen algo y ese algo no llega a su cometido y ganan dinero por eso, ¿cómo se le llama? Fraude. ¿Capitalismo? Fraude. Ah, fraude. Es un fraude. Yo te prometo algo, te vendo algo, que te va algo prometido, no te satisface y yo gano dinero, pues es fraude, ¿no? O al menos no te satisface por los medios que yo te dije, sino por otros, que hablaríamos del poder de la mente y el efecto placebo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Ahorita no lo vas a... Bueno. Vamos a ver un poquito de eso. Sin embargo, la evidencia es que no sirve. Ajá. Ese es el punto, ¿no? O sea, tú puedes a lo mejor no sentirte mejor, pero a lo mejor aliviar un poco la ansiedad o todo, no sé, como tú dices, el efecto placebo, autoconvenciéndote de cosas que no son, pero a final de cuentas tu problema por el que acudiste pues no fue solucionado. Entonces, bueno, entonces esto se le podría llamar un tipo de fraude, ¿no? En este punto hay que ver un poco la psicoterapia, porque la psicoterapia no es como la medicina. En la medicina, si tú tienes un padecimiento curable, tú vas con el experto, él te receta una medicina, te hace una cirugía, te da un tratamiento y se puede ver una mejoría. Supongamos un tumor, te lo extirpan y ya no tienes cáncer, ¿no? Ahí está la evidencia. Porque ya no te está alterando ahí tu homeostasis. Exactamente, ahí está la evidencia, ¿no? Sin embargo, en la psicoterapia, dado que los fenómenos no son tan tangibles como en la medicina, entonces ahí es más difícil probar este tipo de evidencias, ¿no? Para eso, Wampold, Immel, en el 2015, dijeron que la psicoterapia es ante todo un tratamiento interpersonal que, primero, se basa en principios psicológicos. Implica que un terapeuta formado y un cliente que busca ayuda para un trastorno o problema que aqueja, ¿no? O sea, implica estos dos. Es entendido que el terapeuta puede remediarlo y se adapta a un cliente en particular y a su trastorno, problema o queja, ¿no? Esto es importante, cosa que en la pseudoterapia, ¿no? En la pseudoterapia los ángeles pueden solucionar todo, ¿no? Desde depresión, ansiedad, que te falta dinero, que te está habiendo problemas de infidelidad, todos los ángeles te pueden arreglar, ¿no? Y sobre todo esta parte de el paciente se adecua a lo que el terapeuta ofrece. Ajá, pero no, el tratamiento se adecua a la condición del paciente en particular. O sea, esto es muy importante. Entonces, bueno, esa es una cuestión de la psicoterapia, por la cual pues, Wampold e Immel dicen que no puede haber como una comprobación tan tangible si lo tomas desde un punto de vista estrictamente científico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la ciencia está más enfocada a ciencias duras, no a ciencias humanas. Y de hecho, bueno, aquí dicen, no, es importante no olvidar que hay psicoterapias que sí han mostrado efectividad, como por ejemplo la cognitivo-conductual, ¿no? La sistémica. ¿Cuál otra? La humanista, la gestáltica. Así es, que son, bueno, o sea, muestran evidencia en ciertos criterios metodológicos de la medicina. Como sabemos, la cognitivo-conductual utiliza mucho la medicina, ¿no? Como el concepto de diagnóstico y todo esto, para poder tratar a sus pacientes o clientes, como lo quieras ver. Entonces está basado en la evidencia, está basado en estudios controlados y aleatorizados. O sea, hubo experimentos, hubo mediciones para casos control para saber que se debía por la terapia el cambio de conducta y no por variables alternas. Exactamente. Y es una de las cosas que la pseudoterapia no tiene. Evidencias. No hay evidencias y no te van a mostrar evidencias porque no las hay. Entonces, bueno,
es natural, ¿no? Es natural que la psicología sea criticada por eso, bueno, porque no tiene un método. Más bien, el fenómeno que estudia no es tan tangible. Son entidades naturales que no soportan bien un enfoque experimental basado en la ciencia experimental, no pueden. Para esto Mario Pérez en un artículo que se llama La psicoterapia como ciencia humana más que tecnológica, dice que el carácter interactivo de los fenómenos psicológicos es precisamente la base de la psicoterapia, lo que cuenta la existencia de diferentes terapias psicológicas eficaces según los criterios de evidencia al uso, que viene siendo lo mismo que acabo de decir, ¿no? O sea, dada la complejidad de los fenómenos psicológicos y, como tú dices, ¿no? O sea, existe un terapeuta y existe un cliente, un paciente, y el fenómeno se da por la interacción de ambos. Entonces no se puede medir como por ejemplo la física, ¿no? O sea, que tenemos un objeto, lo dejamos caer y medimos el estado A, el primer estado y el segundo estado, ¿no? Y medimos la velocidad. No se puede. O sea, es demasiado mutable, demasiado cambiante. Sin embargo, hay evidencia. Hay evidencia, o sea, en cuanto a, por ejemplo, manejo de ansiedad, pues reducción en los síntomas. Ejercicios, medicamentos. Exactamente, o sea, ahí se ve una evolución, cosa que en la psicoterapia, en la pseudoterapia no. En la psicoterapia sí, en la pseudoterapia no. Sí. Y sobre todo que en la psicoterapia te das cuenta de por qué está mejorando el paciente, o sea, sabes cuáles son las variables, y en la pseudoterapia pues no sabes qué onda, qué de todo lo que hiciste, qué de todos los test homeopáticos fue el que le si dio. Es que te hicieron test. Si es que te hicieron test. O qué de todos los ángeles. ¿Qué caballo te ayudó más? ¿Qué caballo fue? Si el que te dio un chingazo en la cabeza para que entendieras o el que te paseó bonito, no sabes. Exactamente. Aquí, ¿cuál es el problema, no? Esta gente de las pseudoterapias abusan de una necesidad de las personas, ¿no? Las personas tienen un problema, se sienten desesperadas, se sienten desesperanzadas. En lo que estaba leyendo, muchas veces decían que, bueno, en las cuestiones médicas, la gente acude a las pseudoterapias cuando la medicina científica no es capaz de aliviar sus malestares. Ahí es cuando acuden, ¿no? O sea, cuando van y le dicen es que tu enfermedad es incurable, pues bueno, esa desesperación las orilla a ir a pseudoterapias, ¿no? En las psicológicas es diferente. En las psicológicas ni siquiera van a un experto, se lo brincan. Van directamente con el chamán, con la bruja, con el Déjame doy una barridita a ver si se los cuarzos, el coach. El COVID que toma dióxido de cloro, o sea, cosas que tú dices, híjole. Exactamente. Bueno, entonces, ¿por qué es fácil caer en las trampas de la pseudoterapia? En la Universidad de Salamanca, bueno, me hicieron un artículo en donde, un estudio en donde decían que existían diferentes factores personales, individuales, por los cuales nosotros podemos llegar a creer en pseudoterapias. Ahí hablaban sobre cómo nosotros interpretamos, comprendemos y le damos forma a nuestro mundo. Entonces son demasiados factores cognitivos los que están involucrados. Ahí, por ejemplo, mencionan pues la cantidad de conocimientos previos que se tiene de algún tema, teorías personales implícitas o explícitas sobre el mundo, la inoculación, por ejemplo, o sea, lleva una idea que empieza a crecer en tu mente, unida con otras ideas, se empieza a ser más grande, pero pues básicamente no tiene un rigor científico, ¿no? O sea, esa idea crece como un arbolito, como una mata de hierba. Sin ley, sin métodos científicos, sin estadísticas. Por pura intuición y lo que ves. Sí, y eso lo más que de tú la crees. ciencia. Pero también no creen que tenga que ver con el hecho de que México sigue siendo un país súper católico, religioso. Y ahorita vamos espiritual. a eso. Ahorita vamos a eso. Supersticioso. Bueno, la inoculación y el A mí me jalaron las patas. el Los vivos y los muertos. Ay, cada quien jala lo que quiere.
Me las jalaron, pero no me las chupa. Por ahí anda el Oscar Garger, ¿eh? ¿A poco chupa creo patas? dicen. ¡Ay, perro! Dicen crees que es el chichico? mismo. Dice Oscar, ¿podrías hablar un poco más fuerte, Daniel? Se me hace que es este. Este es el de grabación, este es el de Ok, Que aquí le susurres estoy. al oído. Ok. A Que ver, le digas ¿qué tal? cosas sucias. ¿Qué tal me escucho ahí? Pseudociencia. ¿Me sientes? Pseudociencia, bro. Imagina que te estoy hablando al oído. ¡Ah, Ay, perdón. Bueno, entonces estábamos con eso, ¿no? O sea, son diferentes aspectos que hacen que nosotros generemos conocimiento respecto al mundo, ¿no? Y que a final de cuentas forman lo que nosotros creemos, ¿no? En este estudio dijeron que había demasiados factores, entonces iban a tomar solo unos en cuenta. Como que los más relevantes. Ajá. Y en esos, por ejemplo, dijeron el papel de la educación formal, científica o no, ¿no? Entonces, ¿qué tanto influye la educación científica en la creencia o no de las pseudoterapias? Y ahí revisaron varios estudios. En uno del 2004 llegaron a la conclusión de que los estudiantes que llegaban a grados más altos, a licenciaturas y a posgrados, eran menos susceptibles a creer en las pseudoterapias y en la pseudociencia. Pero luego llegó otro estudio varios estudios que indicaron que no, que en realidad personas de posgrado y personas de otros grados académicos altos, elevados, también tenían creencias en pseudoterapias y en pseudociencias, pero obviamente de ramas que a lo mejor no eran las de ellos. O sea, por ejemplo, un biólogo, doctor en biología, pues a lo mejor y creía en cuestiones de ángeles, ¿no? Podría ser. Ángeles que le daban salud mental. O sobre todo, por ejemplo, en la astrología, ¿no? En la astrología que ya sabemos que los astros rigen tu conducta y tu destino. Por así decirlo, en su área de experticia no lo hacen pendejo. Ajá. Pero si vamos a otra área que no domina, ahí sí, digamos que pues... Pueden patinar. Sí patinan y pues se ven influidos por la pseudociencia, ¿no? Exactamente, y es un poco obvio porque pues no sabemos de todo, ¿no? Pero Sí, hay que creer en algo. Eso es importante. O sea, no conocemos la verdad absoluta, pero tenemos que creer en algo para poder manejarnos en este mundo, ¿no? Y sobrevivir. Entonces, ese punto de la educación pues queda un poco inconcluso porque no se sabe bien. Dado que hay estudios que lo avalan, que lo confirman, y otros estudios que dicen, no, es que no tiene nada que ver, no es un factor relevante. Entonces, ¿ustedes qué creen, no? Yo creo que es importante conocer el método científico. Conociendo el método científico y teniendo un pensamiento un poco más positivista, un poco más basado en la evidencia, yo creo que sí tienes las herramientas para generar un pensamiento crítico que te permite por lo menos dudar, ¿no? Carl Sagan, ¿Qué decía el poderosísimo? Carl Sagan decía que la fe fue el primer defecto de la humanidad y la primera virtud fue la duda, ¿no? Entonces él era escéptico en todo y creo que un escepticismo radical puede generar cierta ansiedad y cierta paranoia, pero también una fe ciega puede generar pues que no estés en sintonía con la realidad nada más, ¿no? Sí, eso trae consecuencias. Claro que sí, es peligrosísimo. Y peor aún porque esas consecuencias pues no las vas a poder afrontar si no renuncias a este radicalismo. Exactamente, religioso. Incluso la religión, por ejemplo la religión católica o cristiana, no sé si cristiana, pero por lo menos católicos, tienen ahí sus, no podría llamarle huecos legales, pero estrategias, como la cuestión que dice que Dios dijo, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, desde ese punto de vista es como de, pues, ¿para qué? Si te vas a ayudar a ti, pues, ¿para qué necesitas la ayuda de Dios, no? Pero es por eso mismo. Porque si tú dices, Dios te va a ayudar y te dejas a la mano de Dios, y si no existe Dios, pues, te dejaste a la mano de nada, ¿no? Entonces, la fe ciega es un problema que hasta la misma religión sabe que hay que moderar. Y por eso mismo
hacen como esta reinterpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? Cada cierto tiempo. Cierto tiempo y también la misma gente. Uh-huh. O sea, la gente que es creyente tiene su misma creencia y si tú y yo, por ejemplo, somos creyentes a la misma religión, no son las mismas creencias. Tú lo interpretas de una manera, yo lo interpreto de otra, dependiendo de mi contexto y dependiendo de lo útil que me sea para mi supervivencia. Entonces, bueno, esa era la cuestión de la educación, ¿no? Viene otra cuestión, que era el procesamiento de la información. Uh-huh. En el modo en que procesamos la información, nosotros somos más fáciles de caer, tenemos más riesgo de caer en ciertos fraudes, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos ciertos principios, por ejemplo, el principio de asociación, que nos permitieron tener el aprendizaje intuitivo, pero ese también nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones de ley de semejanza, la cuestión de la contiguidad espacio-tiempo y la causalidad, ¿no? Esas tres son partes de la ley de asociación. Entonces, la ley de semejanza, bueno, pues ¿qué dice la ley de semejanza? Es que tú ves una cierta similitud en dos elementos, sucesos, fenómenos diferentes y tú ya les das una relación solamente porque es una atribución porque se parecen, ¿no? Que es como esta de, me está cargando la verga, ya tengo 2-3 semanas que me están pasando chingaderas y dices, pues no, güey, o sea, es circunstancialidad aleatoria, el universo no conspira en tu contra. Esa es contiguidad en el espacio-tiempo. Uh-huh. O sea, te están pasando sucesos malos muy seguido en una contiguidad de espacio y de tiempo, uh-huh, y a ti mismo, ¿no? O sea, que es el mismo espacio. Uh-huh. Entonces en ese punto dices, es que hay algo mal. Uh-huh. Me hicieron un embrujo. Mal de ojo. Me hicieron mal yuyo. En la mañana me mandaron capturas de una amiga. Me hicieron mal de ojo clínico. Pues el mal de ojo clínico ya me desbloqueó. Ya una compañera de trabajo de una amiga tiene algunos días que no da señales de vida. Que no contesta WhatsApp. Ay, no, sí, en estos días decir eso sí está feo. No, sí. Pero que es bien curioso porque otra compañera de trabajo que estaba sosteniendo una conversación con ella le dijo, no amiga, es que está muy feo lo que te está sucediendo ahorita. Se sentía muy mal, ella se retiró del trabajo. Uh-huh. Y le dijo, mejor vete a barrer porque creo que te hicieron ojo. Y brincan la no autoridad, pero brincan a la cuestión científica, ¿no? Uh-huh. O sea, la pasan por el arco del triunfo y es como de no, psicólogo, no estoy loco, ¿no? Sí, no es que tu trabajo sea tóxico y que te fue de la verga porque no supiste establecer límites. No tuviste las herramientas herramientas psicosociales para afrontar el estrés. Te hicieron mal de ojo. Sí, y vete a barrer. Eso lo va a arreglar. Sí, pero aparte es bien curioso porque luego hay gente que lo hace pues de manera como local en su casa, uh-huh, ya ni siquiera yendo con este tipo de brujos. Y inmediatamente a un huevo, lo que sea lo que utilicen, que es más usual un huevo, y luego lo abren dentro de un vaso de agua y es como de mira, aquí se ve y nomás ves un huevo ahí flotando. Un huevo desperdiciado. Ajá, y luego dices, pero es que aquí tengo que ver dónde se supone que está el mal o se coció nomás de un lado, uh-huh, qué rollo, pero es muy interesante porque la gente realmente cree que hubo un efecto de una pasada de un huevo por tu cabeza y lo abrí y se te quitó el mal, o sea, como muy extraño. A mí sí me da miedo. ¿El huevo? Del todo. Todo el huevo, la gente que dice eso, los desperdiciados, todo me da miedo. Uh-huh. Aquí el punto es, ¿por qué brincar, no? ¿Por qué llegar a ese punto de me está yendo mal? Pues voy a algo pensamiento mágico, uh-huh, para que me solucione eso. Pues bueno, eso se le podría llamar pues, pensamiento mágico, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Pues bueno, se puede decir que es una distorsión cognitiva que se produce cuando establecemos relaciones causales sin ningún tipo de fundamento científico. Uh-huh. Está presente en varios trastornos mentales. Y esquizofrenia casi siempre. Exactamente. De hecho, es una de las características que las personas esquizofrénicas se vuelven extremadamente religiosas. Uh-huh. Entonces empiezan a hablar con Dios, empiezan a hablar con la Virgen, se sienten el profeta, o ven al diablo. O sienten que las voces que escuchan son demonios, que les solicitan cosas que... Exactamente, sin embargo, también a las personas que no padecen algún trastorno también tienen pensamiento mágico si es que ellos no tienen pensamiento crítico y científico. Se vuelve pensamiento mágico.
Como ¿no? lo de los gatos negros, pasar Las por abajo de las lechuzas. escaleras, las lechuzas. Exactamente. Bueno, aquí, por ejemplo, una de las causas de este tipo de cosas es la apofenia. ¿Has oído la apofenia? Apofenia. La apofenia es la experiencia que consiste en ver patrones, conexiones o ambos sucesos aleatorios o ambos en sucesos aleatorios o en datos aparentemente sin sentido, ¿no? Esa es la apofenia. Por ejemplo, vas pasando por la calle y de repente sientes que alguien te está mirando y volteas y pues no, era un anuncio. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero da miedo. Que el anuncio te esté viendo. Sí. No, pero bueno, la apofenia es hacer eso, patrones, conexiones, todo eso, cosas que El no tienen nada que ver. 11-11 de las horas, todas estas cuestiones. El 11-11 de las horas, sí, y eso está muy relacionado. El 2020, el 21 del 21 del año 21. Exactamente. Sí, son ver patrones, conexiones o ambos sucesos aleatorios en ¿Qué? apofenia. Apofenia. Como la epifanía, pero en apofenia. En apofenia, más fea. Ok. Bueno, también una de las cuestiones que nos juega la mente, una de las trampas que nos juega la mente es, por ejemplo, el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, a favorecer, a interpretar y a recordar la información que confirma nuestras propias creencias. Ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que nosotros nos enfocamos en todo aquello que confirme en lo que creemos, rechazando otras hipótesis, otras alternativas. Entonces, si yo estoy diciendo que mi ángel guardián me hizo una mala pasada, no sé cómo funciona eso, pero podría ser, ¿no? Me traicionó mi ángel. ¡Maldito! Qué triste, ¿no? Es que se tropezó, güey. Sí, ya te traicionó tu ángel. Una nube estaba muy densa, güey, y que eso pasó. Una pinche protección para Si ya te traiciona tu ángel guardián, ya está feo, ¿no? Ya estás muy mal. Ya. Para que le caigas mal a tu ángel guardián, estás Sí, mal. ya. Bueno, supongamos que el ángel guardián pasó algo y tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Yo fui a una plática de ángeles y me dijeron esto, ¿no? Entonces yo estoy prestando atención a confirmar eso porque tú estás confirmando mi teoría de ángeles, ¿no? Y si Benito llega y dice, no es cierto, eso de los ángeles no es cierto, es pura mentira. Entonces, ¿a quién le voy a creer más? Es por Mercurio retrógrado. La alineación de los planetas. Los planetas. ¿Cuál ángel guardián? No seas ignorante. No, ese es tu... No, Se mira. alinearon los planetas. Aquí- Hay que alinearte los chakras, hijo. Están bien torcidos. Aquí hay que ser, bueno, no lo sé, la verdad, no lo sé. Porque la gente cree, y creo que es importante respetar la creencia de todos, ¿no? Es importante respetar las creencias de todo, pero no se pasa. Fíjate que aquí. Pero los odio a todos. No, es que aquí el punto es que esas creencias te pueden llevar a algo peor. Entonces, no es cuestión de burlarnos de la gente, sino es cuestión de quizá por medio del humor llegar a mover un poquito, ¿no? A la gente y que diga, ok, pues a lo mejor y sí estoy mal yo, ¿no? Habrá gente que se cierre más y diga, estos que se van a saber, ¿no? O sea, estudiaron 5 años, yo voy con alguien que no estudió, pero nació con Pero no poderes. sabe cosas. Cuando nació ella veía a Laura. Ajá. Entonces, o sea, No, pero es que sí hay creencias en donde se dice que hay gente que nace con cierto tipo de dones. Entonces vienen. Y eso es muy fácil. Ajá, y estos vienen con creencias de. Entonces él sí ve cosas, él sí sabe cosas. Entonces es como reforzar pues toda esta parte mágica exactamente. de la actitud mexicana que existe. Y para andar investigando de esto, yo me metí a YouTube, porque YouTube es grandioso A la deep web. y tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. No sé, un lugar paranormal. A la manopeluda.com. A la mano peluda. Y venía una entrevista de una mujer que veía ángeles y decía que ella desde que tiene memoria veía el aura de las personas, pero que no lo decía porque le daba pena, porque ¿qué iban a decir? Iban a decir que está loca y no sé qué, pero lo veía. Entonces
empezó a decir que Juanito, el que le tocó en un elevador cuando llegó al foro, tenía una hora que no sé qué, y le dijo, te está pasando algo, ¿no? Y ya todos empezaron de, ay, no manches, ¿no? Y luego ella dijo, no, ¿cómo me veo yo? Y se le quedó viendo y dijo, tú has estado cargando con algo muy pesado, eres una persona muy valiente y siempre regalas una sonrisa, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y ahí caemos en algo que se le llama el efecto Forer. El efecto Forer. Okay. El efecto Forer es fenómeno o evento que ocurre cuando los individuos dan altos índices de acierto a descripciones de su personalidad que supuestamente se adaptan específicamente para ellos, pero en realidad son vagas y lo suficientemente genéricas para aplicarse a una amplia gama de personas. Que lo aplicaban los cirqueros, los magos, los del tarot, el horóscopo. Es la más. El tarot. Y son tan vagas como decir, tú eres una persona tranquila, pero cuando te enojas, cuidado, ¿no? ¿Quién diablos no? Pero cuando alguien perturba tu ojo clínico, cuidado. Te bloquea de la página. Ay, no. Oye, está muy canijo. Estos son muchos fenómenos que pues existen. Vamos a darle prisa, Antes de darle prisa, yo que sí le vamos a dar prisa, pero es importante como que encuadrar, porque aquí ya luego se nos pone loca la raza. Uh-huh. Este tema, como dice el buen Dani, pues no es con el afán de burlarnos o de desacreditar las creencias de las personas, porque dentro del derecho legítimo al desarrollo libre de la personalidad, si yo quiero creer en el diablo, pues ¿quién me lo quita? Eso de andar haciendo sacrificios, ahí sí ya, eso es pasar la línea, ¿no? Porque ya estoy atentando contra otra persona. Pero lo importante de este tema, pues es principalmente fomentar una reflexión. Hay muchos casos, lamentablemente, en México, algunos hasta documentados, de personas que han tenido enfermedades terminales, enfermedades crónicas, que no han ido a atención psicológica o atención médica. Steve Jobs le pasó eso. Steve Jobs tenía un cáncer que era curable. Uh-huh. Steve Jobs decidió irse por una terapia alternativa. Uh-huh. Y pues todos sabemos lo que le pasó a Steve Jobs. Se murió. Tin, tin, tin. Era joven. De un cáncer que pudo ser tratable. Ajá. Y como esta historia de gente rica, uno diría, pues mientras más dinero, menos vulnerable. Deja tú eso, era un genio de la tecnología. Exactamente. O sea, supuestamente científico, lo que quieras, ¿no? Pero como mencionabas, de las computadoras, ¿no? Su experticia era en la tecnología, no en la biomédica. Si hubiera tenido la posibilidad de desarrollar un programa para su cáncer, pues bueno, ¿no? O sea, en una de esas y la libraba, ¿no? Pero pues no hay. Y como esta historia que nos menciona Dani, pues hay muchas, sobre todo en México, gente que hasta deja morir a sus padres, porque se niegan a buscar la ayuda profesional, y los dejan en manos de chamanes, en manos de hueseros. Aquí en México se ve mucho lo de los hueseros, hernias discales, que dices tú, güey, es una hernia, güey, con fisioterapia se arregla, lo llevas con el huesero y dejas a tu papá o a tu mamá cuadrapléjico. ¿Sí? ¿Por qué? Primero por pendejo, y en segunda porque optaste por irte tal vez por lo más cercano, tal vez por lo que tenía más tendencia en redes, tal vez por lo más socialmente mediático, y no por la mano de profesionistas, ¿no? Como tú mencionas, hay casos de gente que ya está en las últimas y ya le quedaron mal los médicos y se fueron a la parte terapias alternativas, pseudoterapias. Pero estadísticamente no es significativo. O sea, la mayoría es malas decisiones que tomas porque no quieres pagar el sueldo de un buen psicólogo o de un buen médico o de un buen psiquiatra. Y a veces sale más barato uh-huh. el psicólogo que entrar en alguna de esas pseudoterapias. A veces. Uh-huh. Sí, porque si nos ponemos en cuestiones de estrategia, pues ¿cuánto vale una cuestión de la vida productiva de una persona? ¿Cuánto puedes aportar tú? ¿Cuánto puedes generar de dinero para tu propio bienestar? ¿Cuánto cuesta un funeral? ¿Cuánto uh-huh. cuesta la atención psicológica
y médica. ¿Cuánto cuesta que tus hijos se queden sin padre o sin madre porque tomaste una mala decisión? Y dices tú, híjole, pues el medicamento y el psicólogo me salían más baratos, ¿no? Particularmente hablando de pseudoterapias, pero aplica también para la medicina, como tú mencionas. Particularmente me acuerdo mucho cuando trabajaba en una asociación civil que atendía pacientes con enfermedades autoinmunes. Obviamente, pues un paciente autoinmune es una persona que está desesperanzada, que está hasta la madre, que sus mismas familias los rechazan porque es muy desgastante esa enfermedad. Y hay personas que optan pues por buscar otras terapias alternativas y con este efecto placebo que mencionamos, tienen cierta estabilidad, pero por un tiempo, porque el efecto placebo está como por una parte como por el engaño que la mente hace y por otra parte por el efecto residual del medicamento que estaban tomando, que dejan de tomar. Cuando desaparece la carga recesiva del medicamento en el organismo, pues la persona entra en crisis y muere, ¿no? En algunos países ya se están deslindando responsabilidades penales hacia los pseudoterapeutas, ¿sí? Hacia los pseudomédicos que dan terapias alternativas y que fallecen los pacientes porque se encuentran en las investigaciones la tendencia de los pacientes de dejar de tomar el medicamento y de repente están relativamente bien, 2, 3, 4 semanas, acaba la carga recesiva del medicamento y ¡fum! Regresan los síntomas fulminantes del padecimiento y se mueren. Y eso es una negligencia. No se estaba viendo antes por la cuestión de la globalización. Bueno, que no había globalización, que no había información en tiempo real, que no había investigación, pero ahorita ya se pueden desarrollar mecanismos legales para fincar responsabilidad penal de homicidio por omisión o homicidio por negligencia. Entonces, este tema por eso es muy importante, porque lamentablemente pues estos hechos se practican mucho. Hay gente que a nivel psicológico nunca van a terapia y se suicidan, es que estaba poseído. Y dices, no, pues es que tú como familia tenías mucho estigma de que hubiera atención psicológica profesional y tu estigma fue el que fue cerrándole las puertas de oportunidad al paciente y te lo llevaste a exorcizar en vez de llevarlo al psiquiatra o en vez de llevarlo con el psicólogo o de perdido con un trabajador social y fallece, ¿no? O se suicidan y dices tú, no, es que traía el diablo y ya lo recogió Diosito, y dices, híjole, qué barbaridad, ¿no? Pero es muy común lamentablemente en México y por eso Daniel nos hizo el honor de traernos este tema de tan importantísima reflexión. Pero aquí el punto es, tú dices respetar esto por el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Uh-huh. Pero, como tú lo acabas de decir en todo esto, ¿no? Conlleva un daño. O sea, puede ser realmente peligroso. Entonces, creo que no se puede... No me refiero a no respetar, porque no vamos a faltar al respeto, uh-huh, pero no podemos seguir tolerando este tipo de conductas. O sea, tenemos que abrir los ojos y tenemos que informar a la población acerca de los riesgos de este tipo de conductas, como tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, dejar parapléjico a tus papás. Pero es que es complicado, porque al final de cuentas, una de mis primas es médico, ahorita está estudiando la especialidad, pero le resulta muy complicado porque mientras estaba viendo pacientes en esta parte del servicio, de estar trabajando en el seguro, ¿cómo piensas reeducar a toda una población que a pesar de que ya sabemos que el sistema de salud está para la fregada, ¿no? Pero todavía el hecho de que van con médicos, se les da el medicamento porque son personas de la tercera edad, sin embargo, prefieren no tomar el medicamento y seguir con malos hábitos. Entiendo a dónde vas con este punto de deberíamos de hacerlos ver otra perspectiva, porque si estamos tomando malas decisiones para la fregada, pero ¿cómo podemos reeducar? Ahí es importante, pues bueno, primero regular legalmente este tipo de acciones. O sea, yo creo que sí es necesario que el gobierno meta mano dura a los pseudoterapeutas. Uh-huh.
porque bueno, cuando una persona se está haciendo daño a alguien más y no puedes dialogar con esa persona y lo que sea que haces, pues entra ya la cuestión judicial, ¿no? O sea, si por ejemplo alguien tiene intento de suicidio y lo agarra la policía, pues eso va al bote, ¿no? Por intento de suicidio. También bueno, o sea, ya viene una cuestión legal, ¿no? Una cuestión en donde tienen que poner orden en las pseudoterapias y bueno, por ese lado la gente ya va a empezar a decir, bueno, esto si está penado es porque a lo mejor es malo, ¿no? Y ya puede empezar a hacer eso. Ahora, la reeducación de eso sí está muy difícil. Está muy difícil porque no vas a llegar con todas esas personas o pararte afuera de un consultorio de no sé, de un chamán o algo y le vas charales embrujados. Ajá, el charal no lo vas a invitar a un taller de 7 sesiones donde le informes, no, o sea, no, es muy difícil, pero es importante la educación. Y ahora hacer cosas como esta pues es cuestión de prevención, ¿no? A lo mejor hay alguien que nos va a ver, quizás sí, quizás no, pero alguien que nos va a ver y va a decir, ok, entonces tengo que cuidarme de eso, exactamente, ¿no? Fíjate, ahorita Oscar hace una aportación, considero interesante. Ya es de Oscar, a ver. Anda inspirado. Dice, tus creencias no deben de cerrar tu mente crítica y objetiva. Qué profundo, qué profundo. Aplica para latinoamericano. Tus creencias no deben cerrar tu mente crítica y objetiva. Ay, mira, hasta se me puso la piel. Hasta te estremeciste. Sí, mira. Mis chichitas. Ay, no, ahorita voy a ir a verlo. Ay, en vivo no. ¿Qué opinas de lo que dice Oscar? Yo creo que sí. ¿Tú? Yo creo que pues, obviamente que sí, solamente que es muy complicado por toda la influencia que existe alrededor de la cultura mexicana. No puedo hablar por el resto del mundo porque pues, a final de cuentas no he pisado otra parte del mundo, pero hay que tomar en cuenta que el mexicano promedio, educado por televisión y catolicismo, prefiere creer en que un santo, un ente o quien sea que rija el mundo, el universo y la creencia te va a salvar entre más sufras. Entonces es ahí donde sí estoy de acuerdo con Oscar, pero desgraciadamente es muy complicado el hecho de que las personas decidan empezar a autocriticar, porque al final de cuentas es cuestionar toda una vida de educación y de creencias. Sí, mira, nosotros somos entes, personas, seres ángeles que somos ángeles, somos seres de luz. Somos ángeles con ojos clínicos. Anda, güey, anda. Poderosos. Estamos demasiado influenciados, estamos a merced de los cambios del contexto, ¿no? Entonces, una creencia rígida no puede facilitar una adaptación en un medio cambiante. Para adaptarte a un medio cambiante, tus creencias tienen que cambiar. Entonces, una creencia solamente debe permanecer cuando es útil en ese momento, ¿no? Si el contexto cambia, tu situación cambia, tú cambias, lo que sea, esa creencia ya no es útil, hay que modificarla. O sea, uno no tiene que casarse con sus creencias, sino que tiene que aprovechar sus creencias para sacarle el mejor provecho, ¿no? Si en dado caso ya no es útil la creencia, pues bye. Solamente, como dice Berito, es muy difícil porque la creencia es parte de la identidad de las personas. Entonces, al momento de tú dudar de una creencia, dudas de una parte de ti, de una parte de identidad tuya. Es que es bien difícil porque pues al final de cuentas lo que hace el Mexa es seguir alimentando este tipo de creencias y este tipo de ideas. Tenemos una cultura y unas tradiciones bien curiosas, como el hecho de el 12 de diciembre a huevo irle a cantar a la Virgencita y en... ¿cómo se llama? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Irse de rodillas aproximadamente, que es 2-3 kilómetros, no sé cuánto es. Darle la madre a tu cuerpo. Pero es que por pedirle un favor, viene ¿no? Bien arraigado. Y peor que hay algunos que van a pedirle que sus rodillas sanen. Que les crezcan las rodillas. No, o sea, viene
muy arraigado con esta idea de que es que entre más sufro, entre peor me va en la vida, mejor me va a ir con Diosito o con quien sea que crean que rige el mundo, el universo y las vidas. Entonces, a mí personalmente se me hace triste el hecho de que forzosamente tengan que resignarse a este tipo de pensamientos de voy a sufrir un chorro para que Diosito en la otra vida me recompense, pero ¿qué tanto vale la pena seguir teniendo este tipo de ideas? Yo y creo que que no sea alimentada por el resto de la población. Mira, yo creo que en ese tipo de casos, bueno, la religión católica sí es mucho del sufrimiento. A este mundo se viene a sufrir para ganarse una vida eterna, ¿no? Ese es el punto. Y lo peor que luego los papás dicen, le voy a hacer la vida de la verga a mis hijos para ayudarles a alcanzar el cielo, para que cuando yo me vaya les falte menos sufrimiento. Fíjate nada más. Y yo creo que a lo mejor la gente se la cree, o la gente lo cree, o la gente lo adopta, porque quizá el bienestar puede ser algo muy caro, ¿no? Y si lo ves desde ese punto de vista, tienes que pagar algo equivalente. Y que ese es el precio, pues el sufrimiento, ¿no? Pero no es así. Podría ser una de las explicaciones, pero pues bueno, la gente no se aferra a cosas bien extrañas cuando está desesperada. Y eso es muy importante. Pero aparte, no sé, bueno, yo que he tenido como encuentros muy cercanos con esta gente que se dedica a hacer como trabajos espirituales, la neta, no cobran barato. No, es lo que le decía a Harry. De hecho, cobran creo que más caro que un psicólogo. Sí. O que un psiquiatra. Sí, pero prometen más que un psicólogo y un psiquiatra. Sí, pero por ejemplo, desde esta experiencia personal que yo sí he ¿A tenido dónde? ¿Con quién? ¿Qué? Por ejemplo, a mis papás sí les tomaron 25,000 varos. What the fuck. Ajá, entonces... O sea, fíjate, si lo traes en sesiones de 500 pesos. Que hubiera sido más Le dio la barriga en todas sus reencarnaciones. 50 sesiones, ¿no? Más sencillo, ¿saben qué? Como familia deberíamos de ir a terapia todos juntos, reconocernos, reencontrarnos, establecer cierto tipo de cosas, pero pues resulta que siempre no, aunque la gente tenga que chingar. Que mejor regalamos el dinero. Ajá, y luego dije, pues nomás fue un pago, fueron 2. No más. Y póngale a la constancia, pende. Dice Oscar, en ese caso el dogmatismo es lo peligroso, porque Miguel Hidalgo decía eso. que el cristianismo debía de practicarse de pie y con entendimiento, y no de rodillas y con devoción. Eso lo sacó de un video de mi gala. ¿Lo sacó de dónde? De un video de mi gala. De No 2. sé, pero Pero sí es cierto, ¿eh? Dice, vamos a jugar Halo. Ya basta de las pseudociencias. Ay, no, Halo está bien aburrido. Ok. Desvinculada del nuevo clínico. Que diga del servicio social. Chis. Dice, oigan, ¿y dónde se hacen esos cursos para ser curandero? Cuando... ya que andamos en el tema, en Catemaco, ¿no? Dijimos que en Catemaco. Es el más popular aquí en México, Catemaco, pero que yo sepa, se supone que si una persona que es curandera, llegas con él y él ve que tienes estos dones, esta espiritualidad y estos conocimientos de poder ver más allá, ellos te pueden ayudar a preparar. Te cochean, ¿no? Como que te hace el mentoring. Sí, luego es bien curioso porque luego sacan libros del mercado de República de tengo que ponerle 2 clavos, 3 velas y que quién sabe qué. Entonces, como de tanto pichi. Es importante, me los imagino como que llegan y ven a una persona con aptitudes buenas de comunicación y convencimiento. Entonces dicen, yo te veo algo a ti, ¿no? Entonces eso hace que convenza a más personas y su mismo negocio pues crezca, ¿no? Entonces, como una pirámide, ¿no? Como estas, pirámides. Coaching. Bueno, vamos a seguirle. Aquí venía lo de las creencias religiosas, Benito. Decía que algunos estudios han encontrado una correlación positiva entre creer en una religión y creer en experiencias paranormales, ¿no? Lo dice Duncan, no vayan a decir, pero Duncan, el 92, Duncan y amigos, ¿no? Meken et al, o sea, Duncan y su Paw Patrol. O sea, et al, Orenstein y Wilson, en el 2018.
Dijeron eso, yo no lo dije, ¿no? O sea, en ese estudio decía que hay una correlación positiva entre las personas religiosas y personas que creen en cuestiones paranormales o un pensamiento mágico, ¿ok? Tienen cosas buenas los creyentes, pero hay una correlación positiva y ahí no se puede negar nada, ¿no? Entonces, como decías, es más fácil que una persona creyente caiga en pseudociencias. Y pierda su dinero. Y pierda su dinero, más fácil de estafar, ¿no? Entonces, sí es bueno tener fe, pero no fe ciega, ¿no? O sea, yo en personal soy una persona que no tiene fe. No quiere decir, es diferente a esperanza. Una cosa es esperanza, otra cosa es fe. Pero también ha llevado problemas, ¿no? O sea, sientes más feo. Los cachetadas de la vida se sienten un poco más feos sin fe, ¿no? Pero bueno. Luego, otra cuestión era la desigualdad social y las actitudes políticas, ¿no? Entonces, en un estudio de Sanderson, Eckel y Sanderson dice aquí otra vez, no sé, a lo mejor eran hermanos. Entonces, en 2020 conociste, acuérdate. Dice que la vulnerabilidad ante la desinformación, o sea, bueno, tus contemporáneos, pues ya dinos ancianos. Pero él sí le digo. Yo sí, yo estoy viejito ya. No, te tengo con otro nombre en WhatsApp. El ancestro. No, lo tengo como señora Metiche. Señora Metiche. ¿Por qué? Doña Meche. Porque es bien Metiche. Luego de repente, ¿pero por qué o qué? Ya, ¿cómo pasó? Pues ya ves ahorita que sabía el chisme y yo, al último que se me ocurrió preguntarle al que sabía todo. No te preocupes, al rato se descargan más cosas. Nada más es un estudio etnográfico de la población, no es chisme. Claro que sí. Bueno, de hecho, ni siquiera conozco a la mayoría de las personas que hablan. ¿De qué hablan? Del chisme. Del chisme. Pero luego hablamos del chisme. ¿Qué dice? Pausa. Pues qué fácil. Nada más les digo que puedo leer colores desde la infancia, pero no lo decía por miedo a ser juzgado. ¿Qué era lo que decías de la señora Oye, interesantísimo, pero no sé cuánto nos falte porque nos falta poquito, nada más. Desigualdad. 3 horas. Mira, vamos a resumir todo rápido, ¿no? Desigualdad. Si ya vivió 3 siglos, que son 3 horas. Oye, esta. Es difícil. Nomás porque ya está liberada, ya se. Mírela cómo se pone. Bueno, la desigualdad social. Es el fin del hombre. No. Ya cuenta. La desigualdad social. Obviamente las personas más pobres tienen menos acceso a la información, lo cual los hace más vulnerables a caer en este tipo de pseudoterapias, ¿no? Las actitudes políticas también, puede haber una polarización, y en esa polarización, pues bueno, tienden a ser las creencias más radicales, ¿no? Bueno, la educación informal y el uso de medios de comunicación también es muy... influye mucho en la creencia de las pseudociencias y pseudoterapias. ¿Por qué? Porque la educación informal, pues bueno, es lo que recibimos de nuestros padres, nuestros tíos, sobre todo las tías, ¿no? Padres, tíos, las abuelitas, el vecino, lo que sea, ¿no? Y ellos nos dicen, ¿no? Que el huesero funciona, que vete a la limpia, tómate este té, no, pues con unos cuarzos, todo esto, ¿no? Y los medios de comunicación también influyen, ¿no? Que le comentaba de la señora de Los Ángeles, lo vi en un programa de televisión. Era un programa de televisión, vi la repetición en YouTube y ahí venían. Entonces, los medios de información, si una señora está viendo y le cree porque están pasándolo en Televisa, dice, no, es que si es Televisa, entonces sí es cierto, ¿no? Como Misada, ¿no? Que en su tiempo pues agarró mucho, o Walter Mercado, el poderoso. Una morrita que se apellida Vidente. Moni Vidente. Moni Vidente. No es trans, sí, ¿no? Ay, no sé, creo no sí. La conozco. No, sí nota, sí se nota, ¿no? No hay pedo, tiene mi bendición. Sí, sí es trans, tiene poderes ¿Sí tiene poderes? De vidente. No, pues sí, ya de cambiarse de sexo ya es mucho pedo, güey. Pero sí, de ahorita tiene, bueno, he visto que tiene como mucho público. O sea, que según ella está en el sillón de, me está llegando algo, y lo dice, y si se cumple o no, qué padre, pero mucha gente sí le cree. Yo no sé qué tanto sea, por una parte, la gente que sí cree en eso, y otra, el morbo. No sé qué tanto... Porque de repente sí hay mucho morbo en ese sentido, ¿no? Ajá. Mucha gente. Qué estúpida es la... Es que puede ser, no sé, que la mitad de la gente lo vea porque sí cree, la otra mitad porque, pues a ver qué babosada dice. Y el morbo. Y ya la otra gente dice, ay, no manches, tiene 2000 viewers en vivo. O sea, pues debe ser alguien que sí sabe, ¿no? Pero pues era el morbo el que atrajo a la mitad. Entonces, pues bueno.
todos los medios de comunicación. También otra de las cuestiones es la fe en las instituciones que respaldan las terapias. Eso también es importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando sale un estudio falso y dicen, no, la Universidad de Harvard dijo que bla. O sea, la gente le tiene fe a las instituciones. Entonces, si una institución, como tú comentabas ahorita, de que la UASLP organizó una conferencia de angelología, entonces eso ya es suficiente para que la gente que le tiene fe a la UASLP, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diga, no, entonces tiene que ser cierto, o sea... A huevo, las constelaciones tienen validez científica porque ya la UASLP lo puso en su escenario. La UASLP dice que los ángeles existen y que intervienen en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, porque tienen fe a las instituciones, entonces es peligroso eso. Y fíjate que es bien interesante porque luego, si te pones a poner el ojo clínico en práctica, te pones a pensar qué variables políticas tuvieron que influir para que una institución científica le diera apertura en sus escenarios a una pseudociencia, que son las constelaciones, ¿no? O sea, ¿cómo está la política interna como para que... permitirlo, apoyarlo. Exactamente, para que el prestigio de la institución se prostituya, porque eso es una prostitución, porque sabes lo que como institución científica no puedes permitir y lo estás permitiendo. Exactamente. Pero yo ya no digo nada porque luego me quitan a mis servidores sociales, así que... De por sí. Vamos a continuar con el tema, ¿no? Bueno, aquí tengo... El Centro Potosino de Psicología y te invita a formar parte de la plática informativa gratuita acerca del diplomado en constelaciones familiares. Ouch. ¿Cómo ves? Ouch. Ouch. Justo en el patriarcado. Que diga, en el espíritu egresado. Me equivoqué de plática, perdón. Dios Ahí mío. Estamos ya hartos. Hombre. Estamos aquí con las indirectas a todo porque ya son las 12. Pero Ya bueno. es la hora del veneno. Ya es la hora de la Del corrosión. veneno, ya estamos corrosivos. Bueno, y dentro de todo esto, bueno, investigué un poco. Hay una cosa que se llama Ley de la Salud Mental en San Luis Potosí. ¿La habías escuchado? Ley de la salud mental. Nada más había escuchado la ley de la OMS. Ah, ok. No. Para salud en general, pero no la de la salud mental. Aquí en San Luis Potosí. El 30 de tengo agosto. entendido que es nueva. Sí, 30 de agosto del 2018. Uh-huh. Se redactó esto y entró en vigor el día siguiente, ¿no? O sea, se publicó en el diario de la Federación. No Federación. El diario local, estatal. El estatal. De San Luis Potosí. Ok. Ándale, güey. Duendes. No, ¿sí viste? No vi, pero sí oí. ¿Sí oíste y sentiste? Yo sí vi. Sí. ¿Qué pasó? Andamos vibrando muy alto, chavos. Duendes. Pero... ¿por qué no Persecución. cerraron esa puerta? Bueno, déjenla abierta, no pasa de que nos espanten más. Ok. Síguele. Que no fue un carro. No, Es un ángel. Era un carro de un duende. Un duende motorizado. ¿Cómo se llama? Era la loca azul. De un chaneque. Ay, ya hasta acá, güey. Pues si estaban los hartos por allá. Muy bien. Bueno, entonces, en vez de carreta cambió a carro. Ajá, ya, oye. Uber. Agarró Uber. Ya ves que todos les dan crédito ahora. Le sacó crédito. Saco crédito, todos les dan. A lo mejor Ah, ahorita viene a pedirle a Daniel que le dé rey. Se lo lleva al bocolito. ¿Ya cerró? No. Para los chavorrucos. No me digas eso. Para No, los chavorrucos el bocolito siempre está bien. ¡Perros! tienes que sacarte Tenemos incen. la del incen. Y te dejan pasar. Para el incen te dejan pasar. Bueno. 65 y más. La ley de la salud mental de San Luis Potosí dice que en el título primero, disposiciones generales, capítulo tercero, derechos de los usuarios, fíjate bien, artículo cuarto, los derechos de los usuarios de los servicios públicos o privados en materia de salud mental. En el párrafo número 5 dice que tengan acceso los usuarios a los recursos necesarios, así como a recursos humanos con capacitación, actualización y especialización suficientes para lograr un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. O sea, por ley, si tú tienes un problema de salud mental, tienes que ir, se te tiene que garantizar acceso a los recursos materiales necesarios como recursos humanos con capacitación, actualización, especialización suficientes para lograr el diagnóstico, tratamiento adecuado y oportuno. O sea, las pseudoterapias no entran ahí. ¿Ok? Por ley. Dice, recibir información veraz, concreta, respetuosa en lenguaje comprensible para él y para su representante legal con relación a sus derechos
a sus derechos. Diagnóstico, así como beneficios y riesgos del tratamiento. O sea, todo se le tiene que informar. ¿Tú crees que las pseudoterapias te informan de eso? Obviamente no. Obviamente hacen algo peor. De lo que yo he sabido, no sé en sí en San Luis cómo estemos, pero de lo que yo he sabido en otros estados, se le hace firmar al paciente un tipo de consentimiento informado que es una burla de consentimiento informado, es más como un aviso de privacidad, en el cual tú como paciente deslindas legalmente de toda responsabilidad al terapeuta y te haces completamente responsable de las consecuencias médicas o psicológicas que tenga el tratamiento sobre tu persona. Eso estamos hablando de psicólogos. Pseudopsicólogos o pseudoterapia, psicoanalistas, pues ya sabes, la creme de la creme de los tópicos selectos a los que la gente, porque pues por lo general no caen con un cognitivo conductor, primero van con un psicoanalista, luego con uno que parece psicólogo que es acosador, luego van con otro que medio les arregla un pedo pero luego tienen recaída y ya después van con alguien que tiene validez científica. Si es que no perdieron la fe en la psicología y se fueron a dar una barrida a Catemaco, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate qué feo, ¿no? Luego dice que también tienen derecho a tener accesibilidad a la atención especializada en salud mental en todos los niveles de atención. El octavo dice que toda medicación o intervención terapéutica sea prescrita por un especialista y que ellos se registren en el expediente clínico del paciente. ¿Ok? Entonces toda medicación, porque luego tómate esta hierbita, tómate estas pastillas son naturistas, no sé qué. Tiene que tener un seguimiento en los archivos. Primero tiene que ser recetado por un especialista. Y por ejemplo, los psicólogos no pueden recetar. Nada. Puras tareas terapéuticas, sí. Nada de medicamentos, ni medicina homeopática, ni nada. Gotitas de aromaterapia. De nada. Aromaterapia. Ok. Aromaterapia, ya. Nada. Qué cosas tan curiosas. Sí. Y luego no, o sea, eso se tiene que registrar en el expediente clínico. Ajá. O sea, todo el tratamiento y todo lo que le hagas al paciente tiene que tener un expediente clínico que tiene que durar, si no me equivoco, 5 años, ¿no? 5 años a la tutela y después puede pasar al archivo histórico o puede ser destruido. Ajá. Bueno. Luego, que la información proporcionada por el usuario o su representante legal y la contenida en su expediente clínico sea protegida de conformidad con las normas y disposiciones legales en materia de datos personales e información confidencial. Eso es importante porque, bueno, eso dice la ley. Y si tú vas con una bruja, si tú vas con una constelaciones familiares, a tu ángel, vas a revelar mucha información personal. Mucha información personal y que conste que esto está penado, ¿no? O sea, pero también no es un especialista. Pero tengan mucho cuidado en que no revelar información de más a personas que no son especialistas, porque también los especialistas tienen una ley que los avala y protege al usuario, protege al cliente o al paciente. Ellos, los de pseudoterapias, no. No, y particularmente creo que estás hablando de la Ley Federal de Protección de Datos Personales para Personas Obligadas, que habla de los principios de confidencialidad, a la cual están obligados psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos, hasta las telefonías están obligadas porque tienen acceso a estos datos y pues no los pueden andar balconeando, prostituyendo, vendiendo, que muchas veces pasa lo que veíamos con las antenas de telecomunicación, o que compraban los datos de los clientes para estarles marcando y, oye, cámbiate a tal empresa. Sí. Y dices, ¿cómo chingados me marcaste si mi número es privado, no? O sea, pero eso, pues ahora sí que con la cuestión legal de lo que implica la atención psicológica, pues dices, la gente está más protegida por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales y van con la gente en la que están más en riesgo, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Aquí llegan algunos comentarios. Se están peleando aquí con los locos en los comentarios. Sí está muy corrosivo el tema. Ya se agarró el Oscar. Con cuchillos. Qué fácil, nada más les digo que puedo leer los colores. Luego Itzel dice, me hubieras invitado, es un tema interesante, ya no son horas de alta vibración. Dice Oscar, entonces hay una correlación entre la desigualdad económica y la educativa en México y la glorificación de las pseudoterapias. Lo acabo de decir.
Sí, yo lo dije. Pero es que es bien curioso porque luego hay gente que tiene como acceso a este tipo de pseudoterapias y que desgraciadamente tienen un chorro de poder en internet. Lo que acaba de pasar creo que el año pasado con este tipo de Cancún, que ni me acuerdo cómo se llama, que tenía su secta en donde, literal era una secta en donde los hacía entrar en crisis y era un campamento como de 3 días, en donde literal era sacar cosas súper profundas, súper dolorosas. ¿Fue el de la youtuber? Ajá, que literal era llorar, tenerlos en crisis y después de 3 días de tenerte destruido, hecho la fregada emocionalmente, es como de a partir de aquí es tu sanación. O sea, y yo te voy a guiar. Ajá, un chorro de cosas en donde Pon tu casa mi nombre. No, peor. Tu carro. Abusaba sexualmente de las mujeres porque era o sea, la que le gustara era la que rompía emocionalmente. ¿Eso dónde fue? En Cancún. De hecho, Cancún. Sí hay proceso legal, pero pues como tiene mucho varo, mucho poder, se estuvo lavando las manos porque se involucró con chicas menores de edad. Sí. Y es lo que comentábamos poquito antes de entrar a cámara, esta parte de la putiza que nos meten los profesores universitarios, porque déjenme decir que fuera de todo, porque yo soy muy famoso por tirar indirectas a las malas prácticas de la autónoma, pero específicamente los profesores que a mí me enseñaron clínica, y creo los que a ustedes también les enseñaron, tenían una ortodoxa forma de ser, que tú sabías, a lo mejor no sabías qué hacer con el paciente, porque cada paciente es particular y la experiencia te va dando el material, ¿no? Pero sí sabías qué no hacer, o sea, sabías hasta dónde tenías que llegar como terapeuta, la empatía, no andar creando crisis a lo pendejo con las personas, no andarles abriendo heridas que no sabes si puedes manejar, que no sabes si esas personas pueden manejar. Y luego que la gente esté llorando a diestra y siniestra, dices, es que está sacando el dolor que tiene atorado. Dices, no, es una técnica específica que sacaste completamente de contexto para prostituirla y sacarle el dinero a la gente, y les estás haciendo muchísimo más dolor del que es necesario en un proceso terapéutico, y aparte estás usando los datos personales o la privacidad para tener ventajas sobre la vida de las personas y obtener favores sexuales en el mejor de los casos, porque en otros casos es directamente el acoso o la violación. Dices tú, vamos a quemar a este tipo. El tipo se llama Ricardo Ponce, decía que era un gurú. Ricardo Ponce, para que lo busquen Ricardo Ponce. Y una youtuber, la que lo denunció, se llama Mayre Wink. Mayre Wink contó todo su caso, contó cómo fue abusada sexualmente por él. Y contó, o sea, ella dijo, yo accedí la coacción a realizar actos sexuales. ¿Por qué? Porque él me empezó a hablar de mi familia, me empezó a poner realmente sentimental, o sea, como dice ella, ¿no? Destruirla emocionalmente. Es que el caso con ella fue que uno de sus anteriores amigos había ido como a este curso con él, carísimo. Así aparte carísimo. Te costaba un ojo de la cara, sí lo dice cuánto, ven el video. Arriba de unos 50. Por día, Harry. Sí, sí era una cosa absurda. No aguanta. Entonces busquen Ricardo Ponce para ver. O sea, y dice que a las chicas como más lindas las subía específicamente a un vehículo para que las estuviera transportando sí, cierto, ¿verdad? Tenía su a donde se hacían como este tipo de terapias. Y entonces mutuamente se empezaban a decir como cosas súper groseras, o a decir, es que a mí lo que me duele es el abandono de tal persona. Y vienen como estas técnicas en donde hace que se empiecen a hiperventilar, que empiecen a entrar en crisis. Después de que las deja literalmente vulnerables, las invita a cenar, y es donde pues procede a hacer como estos actos sexuales no consentidos. Pero pues imagínate, son 3 días de una chinga emocional, porque a todas las rompe, a todas las personas que va, porque iban aproximadamente entre unas 30, 50 personas a curarse, a sanar todas estas heridas del pasado, pero pues
con un vato que literal fue de, es que yo veo más allá, yo estoy iluminado por una persona, yo estoy iluminado por Dios, entonces yo los voy a sanar. Ajá, o sea, literal, Ay, su discurso es ese, de que él tiene un poder más grande que el de todos y él puede sanar a todos, y es como que de... Y fíjate que lo más doloroso que yo creo que hay en esta situación es que debió tronar antes, pero este tipo de prácticas dejan tan mal a la gente de estas pseudoterapias que la gente no se atreve a denunciar porque se sienten vulneradas, humilladas, sin valor, porque dices, ¿cómo me pudieron aplicar esto? No sé, de libro de circo de 10 pesos, me vinieron a ver la cara, ¿no? Y cómo voy a ir, y más la cuestión de las autoridades, ¿no? Que en su mayoría te revictimizan y a veces te dicen, no, pues es que no procede el delito porque tú... accediste. Exactamente, y dices tú, pues es que no, y tienen sus cuestiones legales que te hacen firmar, ¿no? Uh-huh. Te hacen firmar, entonces ya no pueden proceder tan fácil con ellos. Porque supuestamente tú firmaste con tu... Autorizaste, ¿no? Autorizaste. Y es muy lamentable. Y independientemente de si es pseudocientífico o pseudoterapia, que lo mencionábamos antes de entrar a cámara, también hay psicólogos hijos de perro. O sea, hay malas prácticas con el poder que nos da la psicología de gente que abusa de sus conocimientos. Porque a final de cuentas lo que pasó en Aponte, pues es, con el caso Aponte, pues sí es psicología, la usa para mal y él no es psicólogo y pues obviamente ya vemos por qué no es psicólogo, porque no tiene la cuestión ética que es muy importante, pero también hay psicólogos como dentistas, médicos que acosan, que violan, que tienen malas prácticas, que ya sería un tema mucho más profundo. Particularmente me estaban comentando el de ¿cómo le dije? Francisco Álvaro Payamares, el caso que también tronó ahorita de acoso, que dices tú, pues psicólogo certificado y todo lo que quieras, dices, pues sí, también está haciendo malas prácticas, ¿no? Está agrediendo, hostigando sexualmente, posiblemente casos de pederastía, de violación, y dices tú, ¿qué onda? Y luego, ¿por qué la gente se va a otros lugares si los psicólogos hacer una limpia? Ajá, porque los pocos psicólogos que tienen la mampara, que tienen ahora sí que el protagonismo social, mediático, la cagan haciendo malas prácticas, dices tú, pues, ¿cómo vamos a pedir que se nos tome en cuenta, ¿no? Que se nos dé el lugar que merecemos? ¿Qué más vas Está difícil. De hecho, fíjate, había un caso de que a mí me contaron, no voy a decir nombres porque sí es famoso, pero a mí me habían contado que cuando una maestra que me dio clase era estudiante, tenía una compañera, habían metido con un profesor que era muy famoso, que abría en grupo y se llenaba. Uh-huh. Este profesor eres un psicólogo famoso de aquí de San Luis. Uh-huh. Estas mujeres entraron con ese profesor y una de las estudiantes dijo, yo tengo un problema, voy a ir a terapia con él. Entonces fue a terapia con él y su problema era que ella tenía relaciones con hombres mayores. ¿Eso es un problema? Para ella, o sea, por lo que sentía, por su contexto, sentía que era un problema. Exactamente, para ella era un problema que... Alumna, que tenía relaciones con hombres mayores y que hizo este psicólogo, uh-huh, la invitó a cenar. El señor de unos 40, 50 años, la chava de unos 20, uh-huh, la invitó a cenar. Ella llega con sus amigas y le cuenta, oye, fui con él y me invitó a cenar, o sea, ¿qué hago, no? Y todas obviamente le dijeron, no, sabes que huye de ahí, no vuelvas a ir con él, lo que sea. Y pues ya no les contó nada, porque sí la regañaron y pues ella ya se cerró y ya no les contó nada y ya no se sabe qué hicieron, pero ese señor ha tenido o tuvo varias denuncias de abuso con pacientes y con estudiantes. Entonces era un psicólogo reconocido,
que utilizaba su fama, por así decirlo, su posición académica, y pues abusaba, ¿no? de estudiantes de jovencitas. Entonces, no solo pasa ahí con Álvaro ¿de dónde es? Payamares, pues aparentemente de todo México. Ya le dio la vuelta a México y pues sí. Pero bueno, entonces, estas eran las leyes, que toda intervención terapéutica, especialista, expediente clínico, ok, que la información proporcionada por el usuario también ya, ok, también dice en el título segundo de la autoridad competente, capítulo 3, de los niveles de atención, dice artículo 11, la salud mental deberá atenderse preferentemente por un equipo interdisciplinario, privilegiando la atención ambulatoria basada en principios de atención primaria de la salud, orientándose a reforzar, resustituir y promocionar la funcionalidad. ¿Ok? Pues el huesero no te va a andar mandando con no es interdisciplinario. El psicólogo sí, el psicólogo si él ve que tienes algún otro problema, te puede mandar con un trabajador social, te puede mandar con un psiquiatra, te puede un triólogo, incluso con un abogado, o a otra institución, ¿no? Pasa mucho que por la norma, creo que es la norma 32 o la 42, aquí en San Luis Potosí todos los psicólogos estamos obligados, en México, todos los psicólogos que atendemos un delito o un presunto delito de violencia de género, estamos obligados a derivar, sí atender el caso, pero en la primera sesión darle contención a la persona que es víctima y directamente vincularla a los diferentes institutos de género, ¿no? El Instituto de Mujeres, a Puerta Violeta aquí en San Luis, y eso creo que es ya un protocolo nacional. No lo tienen las demás personas que son pseudo psicólogos, no. Porque obviamente ellos hacen y deshacen a diestra y siniestra, y como no están regulados, no dan explicaciones ni de sus intervenciones ni de su formación. Y es un tema que quiero abordar casi ya para finalizar. No sé si tengas más información. Nada más 2 artículos más. Ay, como 10 hojas. Aviéntate 1 o 2 puntos ya para ir terminando, porque esto sí hay que reflexionarlo. Te callé, güey. No te creas. Dice, después de eso fue la cuestión de interdisciplinario, ¿no? El título tercero, disposiciones finales, dice que de las sanciones, el artículo 27, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, sin prejuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda, será motivo para que la Secretaría, a través de los servicios de salud, aplique las siguientes sanciones. 1. Amonestación y apercibimiento. 2. Multa de entre 100 y 1000 veces el equivalente a la unidad de medida. A las famosas y actualización, sumas. Exactamente, y actualización. Y clausura temporal o permanente, ¿no? Entonces, si algún especialista de la salud comete una falta en lo antes mencionado, pues se le hacen esas 3 sanciones, ¿no? Aparte de que si algo más, pues a la autoridad penal correspondiente, ¿no? Sí, que le pueda fincar responsabilidades penales, o incluso las diferentes instituciones como el Colegio de Psicólogos o la Dirección General de Profesiones le pueda suspender o cancelar la cédula, ¿no? Exactamente. Las pseudoterapias, pues no tienen eso. No tienen eso, no están reguladas simplemente, ¿no? Luego ya estaban un poco de las pseudoterapias, pero mejor investiguenlas ustedes. Ustedes pongan una terapia y pongan en internet, búsquenla y pónganle críticas. Pónganle críticas, ¿no? Póngale angeloterapia, críticas, ¿no? Ajá. Podría ser, o estudios científicos de la angeloterapia. O algo así, ¿no? O estudio científico de la terapia de Los Ángeles, correlaciones. Aromaterapia. Que es muy complicado hablar de correlación y causalidad en la población general, porque dices, ¿qué chingados es eso? Nosotros sabemos que eso es lo que nos define, lo que tiene evidencia científica y es efectivo. Si un medicamento tiene causalidad, pues me lo tomo, pero si tiene exploratividad o correlación, no me lo tomo porque no es tan seguro que funcione, ¿no? La gente tal vez no lo sabe,
pero pues sí tiene que tener como decíamos, ojo crítico. Ay, güey, ya la andaba cagando. Y esta perspectiva crítica de, pues simple y sencillamente cuestionar esto que me voy a tomar o esto que me está recomendando esta persona, ¿tiene validez científica? O sea, no me estará viendo la cara nada más para sacarme billete. Exactamente, que es lo fundamental en estas terapias. Aquí voy a hacer una intervención súper rápida, leyendo algunos comentarios que aquí dijeron. Acá Itzel decía que luego me regaña el psicólogo Jonathan. Yo pienso que se tendría que investigar la relación de la desigualdad y lo de las terapias. Uh-huh. Y también, de ser así, ¿cuál es el trasfondo de eso? Porque hay correlación. Dice, esos roles de poder son muy peligrosos y pasan en todos los contextos. Son un síntoma de que debemos cambiar estructuras, sistemas de creencias. Yo personalmente lo asocio con los dogmas o con sistemas... Espérame. Los asocio con los dogmas o con siempre ceder nuestras decisiones a otras personas. La gente tiende a idealizar y evitar responsabilizarse de su propia existencia. Es más fácil tomar atajos que vivir un proceso terapéutico. Y por otro lado, hay líderes espirituales o intelectuales que abusan de estas posiciones, y no importa si alguien es un chamán o es un psicólogo, ninguna persona debería pasar sobre tu libre albedrío. Exactamente, las malas prácticas están en todo contexto. Aquí yo les iba a comentar, ya para pasarte las últimas palabras a ti, mi estimado Daniel. Yo he visto muchas terapias alternativas. Yo he ido a psicólogo, a psiquiatra, a ángeles y todo eso. Y algo que me he dado mucho cuenta, al menos en mi perspectiva, es si no podemos estar del todo cerrados a este tipo de terapias alternativas, porque como mencionabas tú, Berito, la población lo demanda. Sí, es algo que necesita porque tiene este tipo de estructura. Y tampoco vamos a cerrarle la puerta a los católicos, a los cristianos, a los presbíteros, a los protestantes, nada más porque tienen ideas, ¿no? O sea, estaríamos como ahora segregándolos y estaríamos cerrándole las puertas de la salud mental a ellos. Pero lo que sí puedo decir es que nadie debería tener acceso a atender pacientes si no tiene primero la formación en psicología. Uh-huh. ¿Sí? O sea, puedes tener ángeles, lo que decías tú de equinoterapia, constelación de caballos, eso que mencionaste al principio, pero fundamentalmente tienes que ser psicólogo, ¿sí? El mínimo. Psicólogo con tus formaciones en alguna metodología con evidencia científica para atender terapéuticamente a un paciente, una maestría, un diplomado, formación, pero no puedes ser terapeuta o llamarte terapeuta o sanador o la chingada si no tienes una carrera terminada, consumada en psicología, porque, volviendo al chiste común de aquí de Hyperion, el ojo clínico es importantísimo, porque bien educado, bajo la tutela correspondiente y una ética profesional. Desarrollado más allá del séptimo semestre, ¿no? Desarrollado Ay, más allá antes, del séptimo. Sí, que ya traen la torta, traen el ojo clínico en la torta. Bueno, ya. Les crece la axila. Les crece la axila. Este ojo clínico bien formulado, bien educado, pues principalmente te da eso, o sea, saber, esta persona trae este sistema de creencias, no tengo por qué darle en la madre a toda su familia o a todo su sistema de creencias para que tenga salud mental, puedo ir aproximándolo gradualmente, el proceso terapéutico no tiene que ser radical y violento, y sobre todo porque tengo que respetar los tiempos del paciente, ¿no? A veces el terapeuta, ya, güey, 2, 3 sesiones y chingar tu madre, vámonos, a acabarte el mundo. Hay gente que no. Uh-huh. Hay gente que va a necesitar 1 año, 3 meses, 6 meses, o hay gente que no tiene a nadie en su vida y que no necesita un terapeuta, necesita a alguien con quien compartirle lo que está viviendo y tiene las herramientas para afrontarlo, pero necesita a alguien de confianza porque su familia es culera y en vez de apoyarlo lo están molestando. Pero lamentablemente mucha gente no tiene la formación,
Y es lo que muchas veces comparto con Itzel, que le digo, para mí tú puedes ser religioso, eclesiástico y lo que quieras, y usar ángeles y cuarzos, pero fundamentalmente lo que te va a hacer ubicar bien al paciente es la psicología, porque ahora sí que la técnica o la tarea terapéutica pueden ser los cuarzos, puede ser haz una oración, puede ser lo que tú quieras en el sistema de creencias de la persona, pero usar esas creencias para poder llevarlo a la salud mental, eso solamente lo puede hacer un especialista, con validez ante la SEBI, ante la Secretaría de Salud y ante el REBOE, ¿no? ¿Y por qué? Porque bueno, tu cédula, tu título ¿cómo se llama? Te regula. Uh-huh. Te regula y estás ya bajo ciertas sanciones como psicoterapeuta. No nada más la formación ética, ¿verdad? No solamente, o sea, aparte ya de tu formación, cuestiones legales. Exactamente. Penales. Aparte de tu formación científica y formación moral, como tú dices, aparte el paciente o el usuario tiene la garantía de que ese psicoterapeuta está regulado por la ley. Entonces, la pseudoterapia no te da eso. Uh-huh. No te da eso. Y sí, yo también creo lo que tú dijiste, todo eso. Sí, Harry, gracias. Sí, Harry, ya me quiero ir. Muy bien. Dice Itzel, yo has ido a terapia de árboles y viste que es bonita, pero es verdad. No es psicología, no nos echamos tantos años de formación de a gratis. Exactamente. Están bonitos los árboles, bueno, a menos que te toque un garambullo, una suculenta, va a decir, ya valiste madre, vas a sentir las consecuencias de tus actos. Pero, como ella dice, o sea, la cuestión es desde la psicología, desde lo que tiene validez científica, ir explorando las creencias de los pacientes y ver cómo decía Dani al principio, creo que esto fue una línea fundamental, adecuar el modelo terapéutico a la necesidad del paciente y no que el paciente se adecue al modelo terapéutico, porque eso es violencia. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, mi Dani, ¿qué últimas palabras te gustaría? ¿Qué últimas palabras me gustaría compartir a todos y a todas? A todes. Pues mira, yo comprendo de que la vida no acaricia, como dices tú, ¿no? La vida no acaricia, la vida es ni difícil. Da garantías. Ni da garantías. La vida es difícil. Me gusta putear gente. Es como que su pasatiempo favorito de la vida. También tiene cosas bonitas, ¿no? Pero generalmente, pues sí estamos a la intemperie y está fuerte, ¿no? Está complicado. A veces caemos en la desesperación, en la desesperanza. Pero en esos momentos en los que nos sentimos peor, es cuando tenemos que realmente tener un pensamiento más crítico, agarrar fuerza de donde podamos y cuidarnos a nosotros mismos, porque en ese momento somos más vulnerables a ser engañados por personas que pueden abusar de esa necesidad que nosotros tenemos, de esa desesperación que nosotros tenemos o sentimos, y sacarnos nuestro dinero, ¿no? Pero no solo eso, el dinero va y viene. Tu salud mental va a empeorar, o incluso puede llegar, como el caso de Ricardo Ponce, a abusos sexuales que te pueden destruir la vida. Y ¿no? Sigues vivo. Hay casos en los que ya no se pierde la vida en esas Exactamente. situaciones, ¿no? Se pierde la salud también en otras, y se pierde la salud mental en otras, ¿no? Y en otras hasta las 3, ¿no? Todas. ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Está bien tener nuestras creencias, las creencias son parte de nuestra identidad, pero en verdad hay que reevaluarlas, ¿no? No hay que casarnos con las creencias deben ser flexibles. No hay una verdad absoluta, en el mundo. Entonces podemos creer lo que se nos pegue en gana mientras no nos hagamos daño a nosotros mismos ni a los demás, que no nos pongamos en riesgo ni a nosotros ni a los demás, y que esa creencia sea funcional. Si no lo es hora de cambiarlo, y no está mal creer en eso. O sea, no te hace menos tonto o menos crédulo o inocente o lo que sea. Simplemente fue una idea que surgió, ¿no? O sea, todo nos puede pasar, podemos caer en el engaño de alguien, es normal. Podemos caer incluso en una ilusión que nuestra propia mente crea,
pero tenemos que realmente generar un pensamiento crítico y es lo único que nos va a salvar. Es muy difícil, yo lo sé, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena. ¿O no, Berito? Pues que yo creo que al final de cuentas la gente acude a lo que le acomoda. Ajá, pero ¿por qué no le acomoda otra cosa, Berito? Ay, pregúntale a Que él. le hagan Si el no le esfuerzo. acomoda lo avalado científicamente. Porque al final de cuentas sigue habiendo una estructura de fondo, sigue habiendo creencias de fondo, sigue habiendo toda una cultura de fondo. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero al final de cuentas pues es a lo que la gente decide recurrir, porque es lo que le da consuelo, es lo que siente que le va a ayudar a sanar, que posiblemente no y salgan peor, pero pues desgraciadamente a veces mucha gente aprende a chingadazos. Ajá. O no aprende. Y mira, las generaciones que ya están más veteranas, más avanzadas como la mía, El abuelito. no, pero hay generaciones que sí no tuvieron no tuvieron acceso a estos tanta medios, ¿no? información. A tanta información. O sea, la verdad nosotros tenemos una biblioteca a la mano, podemos usarla bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ellas ya están perdidos, pero pues bueno, se entiende un poco más, ¿no? Pero un chavo de 20 años que todavía crea en ángeles, pues puede realmente Formarse su criterio, contrastar. exactamente, puede hacerlo. Y como dices tú, ¿no? O sea, a veces buscan nada más un consuelo, buscan algo que sea más fácil, ¿no? Pero no hay soluciones fáciles a problemas complejos. No existen. Y a veces tenemos que, pues sí, Es tenemos que que yo echarle. lo comparto de mis vivencias, o sea, estamos de acuerdo que, o sea, mi familia viene desde una estructura bastante forjada en una creencia religiosa, entonces yo entiendo por qué mi mamá recurre a ciertas cosas y entiendo por qué el resto de la población lo hace, porque al final de cuentas solamente da un refuerzo y un cobijo de lo que sucede bajo pues toda esta estricta doctrina que hemos vivido. O sea, afortunadamente yo he tenido la fortuna, o no sé cómo llamarlo, de cuestionar qué diablos andan haciendo, pero pues ellos no, y no lo van a hacer porque al final de cuentas romper con toda esta estructura les da miedo. Da miedo, pero no sé si lo vayan a hacer. Pueden hacerlo. Por supuesto, pero da miedo porque al final de cuentas es romper con todo lo que creen que saben. Y es más cómodo para ellos vivir y mantenerse dentro de esta burbuja que romperla y empezar a cuestionar y empezar a hacer y empezar a reconstruir. Y pues ya tan grandecitos. Ya. Es que esa es una ilusión, Ya piensen. No, es que la pinche ardilla, no mames. Es que eso es una ilusión. Son baby boomers bebés. Ya. Esa es una ilusión porque De- siempre Ya lo vamos hacen. fuera, ya déjenlos en paz. A ver, vámonos a los comentarios ya para estar finalizando. Dice Itzel, dice, exacto, que busquemos dirigirnos bajo principios éticos y buscar principalmente no generar más daño del que ya traen las personas. Dice Layo precioso, gracias Layo por Hey, estar aquí con Layo. nosotros. También existe esa parte que duele reconocer, esas terapias son ejercidas muchas veces, no digo que todos sean por eso, pero muchas veces son personas que no se comprometen con la psicología y que no se dan cuenta de la responsabilidad que es el tener la salud mental de alguien en tus palabras y en tus manos. Es que también, o sea, nosotros decimos que ya por tener el título de tu cédula y a lo mejor un posgrado ya eres un buen psicólogo y no. No, No, falta, o sea, mucha, falta mucha mucho. formación y constante. Y sobre todo ética, Constante. Dice, algunas veces por falta de ética, a veces por falta de honestidad, otras personas por falta de acceso económico quizá. La clave es la responsabilidad del ejercitante, como el señor Daniel lo dijo. Sí. Y dice Oscar, eso es cierto, las pseudoterapias son más conocidas, espérense, las pseudoterapias son más conocidas, ya estoy quemado ya. Las pseudoterapias son más cómodas. También influye la experiencia del usuario, nunca los han barrido con un huevo. Es relajante e hipnótico. A mí me han barrido con toda la gallina. ¡Oh! No me alcanza para tanto. Dice Layo, enfrentarte a una reestructuración de creencias es algo
desolador para quienes no tienen redes de apoyo y recursos, porque es enfrentarse a la parte más cruda de sí mismo. Cierto, cierto. ¡Ay, hijo de su ¿Cuánto madre! poeta, cuánto Que poeta, qué andan bonito, bravos, andan bravos. Vamos a sacar esto para un libro. Y fíjate que es bien interesante porque pues volvemos a las estructuras dogmáticas como el patriarcado, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema, un trastorno mental, pues muchas veces toda tu personalidad tiene que deconstruirse para que recuperes o adquieras por primera vez en toda tu vida tu salud mental. Pero reestructurarse es morir simbólicamente de lo que fuiste para convertirte en otra cosa. Exactamente. No sabes si te va a gustar, no sabes si no te va a gustar. Solo tienes esa promesa, incertidumbre de bienestar, ¿no? De salud mental, de paz, de tranquilidad. Solo tienes esperanza. Exactamente. Que decía de este señor Carl Sagan. que era la peor de las... Ah, sí. La fe es el primer defecto de la humanidad y la duda es la primera virtud. Pero también Jean-Paul Sartre decía que no hay que actuar con fe, hay que actuar con esperanza. O sea, la fe es creer en... Ciegamente, y esperanza es como hacer algo con la intención de que ocurra una cosa. No sabes si va a ocurrir, pero tienes la esperanza, por eso lo haces, ¿no? Eso es lo que te motiva. Bueno. Exactamente, es lo que te motiva. Pero la fe es decir, va a pasar porque yo sé que va a pasar, porque yo lo decreté, ¿no? Por ejemplo. No voy a hacer nada, pero va a pasar, ¿no? Exactamente, eso es fe. Mi madre. Ajá, y la esperanza, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo importante. Que pues no tengan miedo, ¿no? O sea, no tengan miedo de cagarla. Si ya fueron con el chamán, pues ya ni pedo. Traten de ir a denúncienlo, ¿no? Denúncienlo. Fíjate, por ejemplo, ahora sí, ya para finalizar, porque ya tenemos como media hora yéndonos. Franco Escamilla decía que tenía dos filósofo terapeutas. contemporáneo. Sí. Agente de cambio de la comedia mexicana. Él decía que tenía dos terapeutas, ¿no? Que tenía el terapeuta psicólogo y que también tenía el terapeuta espiritual, ¿no? Y yo digo, pues es interesante porque si tienes el ojo clínico, desarrollado de si tienes, perdón, ya hasta escupí, disculpen, si tienes el ojo clínico del asco si tienes el ojo clínico, tómenlo con seriedad, muchachos. O sea, si ya llegaste a séptimo semestre. Sí. Y lo usas con ética. Tú puedes contrastar lo que te dice el chamán y lo que te dice tu psicólogo. Y teóricamente deben de buscar un bien común. El bien de que tú estés bien, pero que también de que no hagas mal, de que te hagas responsable de lo que... Si eres un narcisista, el psicólogo se va a dar cuenta y el chamán también. Y te va a decir, bájale de huevos, güey. O sea, no puedes estar dañando a las personas y querer que te estén dando todo sin tú dar algo a cambio. Pero si son psicólogos sin escrúpulos... el chamán puede usar tu narcisismo para obtener ventaja a él. Cosa que el psicólogo no lo va a hacer. También lo puede hacer el psicólogo. Bueno, uno ético. Exactamente, si el chamán tiene ética y el psicólogo también tiene ética, dirías que es más probable que los dos dentro de esto transparadigmático e interdisciplinario tengan una perspectiva en común de lo que es lo mejor para este caso. No podemos decir lo correcto, lo moralmente bueno, pero sí podemos decir la postura que te ponga en un bienestar en el que tú estés bien y no dañes a los demás. Podría ser. O sea, igual, ¿no? Podría. Igual si el chamán ya lleva atendiendo a 500 personas, pues igual pudo aprender algo, ¿no? O sea, por la práctica. Pero eso no justifica lo que está haciendo. Si le gusta ayudar a la gente en ese aspecto, pues que se meta a estudiar, ¿no? Que se meta a estudiar la carrera de psicología, solo son 5 añitos más el posgrado. La puede hacer en línea. La puede hacer en línea. ¿Tiene Rebuey? Ajá. ¿En Coursera? ¡No, cállate! ¡Ay, no! Mira, ya hasta me rebasan las palabras con ustedes. ¿Cómo dijo Gacher al principio? Tema muy escueto. Esos son un tema muy escueto. Muy escueto. ¿Sabes por qué dijo eso? No. Ay, te lo cuento después. Bueno, vamos a tener una breve charla después de la
la transmisión. Uy, tengo Pero que bueno, contarte algo de eso. a ver, Vero, ¿Qué onda? gracias por estar aquí con nosotros a estas 2 horas. Estas horas. ¿Qué quieres aportar ya para, antes de darle la palabra final al buen Dani? De esto que estuviste aquí en este tema. No sé, creo que ya conté todo lo que necesitaba contar. Ok. Qué bonito. Tema escueto. Ay, temas. Daniel, tus últimas palabras. Mis últimas palabras. Como tema, Tienes 15 segundos para compartir. como todo. tema y como servidor social de Hyperion. Cierto. Últimas palabras. Cuídense. Cuídense. Y a los demás. No, tomen la responsabilidad de su existencia, como decía Itzel. Tomen la responsabilidad de su existencia. Como les decía, la vida no es fácil, pero Injusta. si es así de difícil, nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas para poder surfear en estas olas que la vida nos da para volcar nuestro barquito de felicidad. Y pues acérquense a los especialistas, ¿no? O sea, es que generar ese pensamiento crítico es sumamente importante. Duden de todo, duden hasta de sí mismos, duden de todo. Y van a ver que ahí se van a topar con muchos aspectos de ustedes mismos que no les gustan y que los pueden cambiar y que ahí estaban echando mosca. Inclusive, por ejemplo, muchos patrones familiares, muchos patrones de relaciones que tenían. Duden de sí mismos, duden de todo. Si alguien les ofrece algo, dúdenlo. O sea, incluso si llega un psicólogo y dicen yo tengo título, dúdenlo y vayan ahí. Vayan a terapia y duden de lo que les digan. Ajá, porque por más al final de cuentas ajá. Eso es el pensamiento crítico. Ajá, exactamente. O sea, Esto duden. que me está diciendo el psicólogo, en realidad sí es eso. ¿Me sirve lo que me está diciendo? Exactamente. Y las pseudoterapias tengan mucho cuidado. O sea, igual lo hacen por una desesperación, un momento mal que están viviendo, lo que sea. Pero cuídense y también cuiden a los demás. Y no gasten su dinero porque tampoco es tan fácil conseguirlo. O sea, el dinero va y viene, pero pues también cuesta demasiado obtenerlo, ¿no? Cuesta vida y tiempo. Sobre todo vida. Eso es lo feo, ¿no? Aquí sin pagar. Sí paga, pero creo que eso es bonito porque es esto es mejor que el dinero. Por eso yo voy a trabajar de gratis. Sí. Claro. Bueno, no. Vas a trabajar como Sigmund Freud en la Segunda Guerra Mundial. Ándale. Te van a pagar con especie. Sí. Arrocito, papitas. Y luego pones tu tienda de raya. No te quitas. Una de abarrotes legítima. Daniel ya. Vete de tiburón, ¿no? Daniel Muñoz. Carlos Muñoz. Abarrotes. Me faltó hablar del coaching. Otro tema muy interesante. Que habría ocupado para otra tu hora. octavo programa. Para tu octavo programa. Mi 11º programa. Sí está muy corrosivo. Que es básicamente lo mismo. Es una pseudoterapia. O sea, es un consejero que te va a ayudar a... Sí, es como un chamán, pero de empresas. Empresas y personal. Porque también se meten ahí a tu vida privada y no, pues levántate hasta ahora, es esto de aquello. Entonces, sí. Y pues nada, cuídense. Cuídense y cuiden a los suyos, cuiden a sus familiares que no caigan en este tipo de cosas sin escrúpulos, que estén con gente que tenga ética. Y una cosa, van a toparse a personas queridas que crean en cosas, ¿no? En hierbas, en lo que sea. Sean gentiles con sus creencias. O sea, cuando los confronten, se van a enojar porque obviamente están metiendo con algo de ellos. Depende cómo los confronten, pero generalmente se enojan. Traten de ser gentiles y digan, lo hago porque me preocupo por ti, ¿no? O sea, es muy, muy difícil decir, no seas tonta, no creas en eso, no seas tonto, no creas en eso, a decir, ¿sabes qué? Creo que esto no es bueno para ti y te lo digo porque me preocupas, ¿no? Sí, es muy diferente. Pueden meterse con la creencia, pero no con la persona. Exactamente. Trabajen, es que esto que crees puede atentar contra tu salud, corres muchos riesgos. O simplemente pierdes dinero y tiempo. Ajá. Exactamente. Ajá. O sea, simplemente eso. Y bueno, perder dinero y tiempo estás haciendo el esfuerzo equivocado, ¿no? Para eso. Pero bueno, eso es todo. 1:00 a.m. Muchas gracias por estas 2 horas de programación
Ni sé, ya ni ha de estar grabando. El celular ya, güey, porfa. La compu ya, culeros, 40 teras de un programa, párenle. 1:40, no manches. Qué bueno que lo Te dije resumimos. que hablabas más. Sí, fue lo bueno. Pero bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Vero, por quedarte a estas de sol. Yo creo que todo el servicio te lo aventaste en un día prácticamente. Sí, ¿ves? Práctica. Todavía no me ya, echo de el hecho, nombre de la creo que empresa. cumpliste 6 horas aquí. 6 seguidas tú ahorita, justamente. Ya ahorita a las rompió 12. récord, ¿no? Estoy aquí 7 para- horas. 7 horas ahorita en 2 Estoy aquí minutos. para manchar el nombre Sí, de la empresa. de la... por no hacer los guiones. Ahí ya me salpicaste. Ay, no. Ay, no. Muchas gracias, Dani, por moverte de manera tan especial. Muchas gracias por moverte de una manera tan especializada, tan comprometida con tus temas. Muy largos, eso sí, pero muy Traté de completas. resumirlos porque la verdad es que sí está como para No, sacar Benil, es que contigo sacar es cada ventaja. tema fácil unas 8 horas. Sí, no, tú eres de mi gala de a 3 horas por Mi gala tema. de 7, 8 horas. No. Mi gala hizo Mi gala del telele aquí. Mi gala hizo un podcast de 25 derrame. horas. No, 25 güey, horas pero seguidas. pues no manches, no aguanta. Vean mi gala. Vean mi gala. Dice. ¿Quién dice? Vamos a leer los últimos comentarios. Dice, parte el Layo, sigue el Layo fiel a la causa. No te muevas, Layo. Ya ves que no traigo lentes y ya estoy cansado. Dice, parte del sistema de creencias incluye fe. Como dice Harry, debemos ser capaces de redireccionar esas creencias y practicarlas para gradualmente posicionar al paciente como responsable de sus actos y así encaminarlo a una adaptación de sus creencias a la realidad. Bien dicho. Les mando abrazos fuertes a los 3, son unas personas bellísimas. ¿Verdad que sí? Cuídense mucho y que siempre lleguen con bien a casa, de todo corazón. Gracias. Dice Oscar, ya váyanse a su casa, ya vamos. Yo sí me quiero ir. Sí, ya. Pues muchas gracias a todos los que se quedaron estas deshoras ahí en el programa. Les mandamos un fuerte abrazo y por última ocasión le agradezco a Dani haber elegido a Hyperion como su centro de prácticas, principalmente haberme incitado en esos pasillos de la facultad con unos ricos cigarritos que ahorita ya no fumamos, pero bueno, al menos tú no, yo todavía soy un chacuaco, pero ahora sí que esta parte de servicio social nació por ti, por tu iniciativa de, oye Harry, ¿y si en tu empresa hacemos servicio social? Y le dije, va. Yes. Va, y justamente hoy, la semana pasada, el sábado más bien, empezamos con la segunda generación, entonces es algo que te agradezco de todo corazón que hayas puesto esta iniciativa en la mesa, porque pues fue tuya, y ahora tenemos todo un departamento de investigación, gracias a que te atreviste a pronunciar esa idea y a defenderla. Y pues ahora las noches de insomnio evolucionaron en un programa con todo un equipo que edita y que investiga y que busca principalmente, más allá de los seguidores y esas mamadas, busca generar conciencia. O sea, que esto quede en la posteridad, nos muramos o nos vayamos a donde nos tengamos que ir, que quede y que la gente sepa qué es lo que puede utilizar para buscar este bienestar llamado salud mental. Muchas gracias, Dani. Y pues ahora sí, celebrando que ustedes dos ya acabaron su servicio social. Al fin, al fin. Pues nos vamos y los seguiremos viendo en futuras programaciones. Acá mis estimados ya pues son libres. Libres son. Let it go. Van a seguir viniendo si ellos quieren, porque ya no tienen ninguna obligación, pero si ellos quieren seguir viniendo a desvelarse con nosotros en estos programas, pues también van a ser muy bienvenidos. Pero bueno, ya, ahora sí, vámonos. Adiós. Les mandamos un fuerte abrazo, esperamos que les haya gustado mucho el programa y nos vemos en las próximas transmisiones. Cuídense, porque si no se cuidan, ¿quién nos va a cuidar? Bye. ¡Vámonos!